quedan poco y nada, y obviamente ya la gente dice, ay, ¿qué pensás del Mundial? Queda mucho todavía, pero una cosa que le dije, me voy a preparar como nunca me preparé en mi vida. No pudo haber un mundial que haya soñado tanto como este. No tengo palabras. Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida. Y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar. La verdad, mis ídolos son ellos. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Por las Ramas, donde en esta ocasión vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de uno de los arqueros más importantes de la actualidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Y estamos hablando del Dibu Martínez, quien se coronó hace pocos días como el mejor arquero del mundo, ya que ganó el premio al mejor arquero del mundo, el premio Lev Yassin, en los premios que entrega la revista France Football, que también hace entrega del Balón de Oro, y fue coronado con esa distinción por su gran actuación, no solo en el Mundial, sino también en la pasada Premier League y también en la actual, en la que se encuentra con un gran presente. Para hablar un poco del Dibu Martínez, primero lo tenemos a ese, que nos va a estar comentando un poco los inicios de su carrera, ya que por ahí mucha gente no sabe, pero tuvo una prueba en River y en Boca. Hola, ese, ¿cómo estás? Hola Facu, muy buenos días. Así es, como bien comentás, bueno, hoy vamos a estar hablando de la historia del Dibu Martínez y bueno, una infancia bastante difícil de lo que fue llegar a Inglaterra. El Dibu Martínez comenzó sus inicios en la ciudad de Mar del Plata en 3 equipos, en Talleres, en General Urquiza y su último fue San Isidro. Durante esos 3 equipos que tuvo, se mantuvo en un buen nivel y a los 10 años se probó en River y en Boca, que no tuvo la oportunidad de poder competir y no pudo quedar en ninguno de los dos. Y bueno, tuvo que regresar a Mar del Plata y pelear un puesto. Durante 3 años se mantuvo en Mar del Plata, en el 2009. Y luego en el 2013 Independiente lo necesitó y lo compró para poder formar en las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente. Luego de ese gran paso que tuvo, no fue fácil adaptarse a pasar de Mar del Plata a Buenos Aires y tuvo un gran nivel hasta que se le dio la oportunidad de irse a Inglaterra con tan solo 17 años y esto fue por 500.000 euros. Es un dato importantísimo que un juvenil de 17 años se vaya al Arsenal de Inglaterra, que la verdad que fue un paso bastante importante. Justamente su mentor, Pepe Santoro, le decía que el tren pasa solo una vez y entonces, la decisión no fue fácil, lo pensó bastante hasta que, pudo tomar esa decisión de irse al Arsenal de Inglaterra y poder mantener un mejor nivel todavía. Sí, obvio. Y pensar que también en ese momento, quizá para un chico de 17 años, no es fácil irse a otro país y poder explotar su carrera con un cambio tan drástico como es pasar de Mar del Plata, estar cerca de tu familia, a irte no solo a Buenos Aires, sino que al tiempo irte a Inglaterra, donde tu vida cambia totalmente, no solo tu estilo de vida, la gente que te rodea y demás. O sea, es un cambio muy drástico con el que los jugadores tienen que lidiar y que también la ayuda de los clubes en ese caso también es muy importante para que pueda seguir explotando su nivel y su carrera, porque el Dibu, recordemos, que no explotó ahí, sino que explotó de mucho más grande. Bueno, justamente explotó mucho más grande, no era muy conocido. Hay muchos jugadores que hoy en día están afuera y no son tan conocidos. Bueno, un caso en particular que no era tan conocido, puede ser Germán Cano, que era un jugador que capaz Sí. muchos no lo tenían en cuenta y hoy en día mira lo que está haciendo, está llegando a una final. Y el Dibu Martínez
pudo consolidarse en el arco de la selección argentina y bueno, siempre remarcaba, y lo dijo en una entrevista, que muchas veces no tenía para comprarse unos botines, el papá no le alcanzaba, porque el papá era muy trabajador, y no le alcanzaba para comprarle unos botines para que pueda jugar al fútbol. Entonces muchas veces en los cumpleaños a veces llegaba con lo justo para poder comprar un regalo. Entonces ahí se destaca mucho lo que es la humildad y el trabajo que tuvo que hacer el padre para que, bueno, el Dibu Martínez pueda dar ese gran salto a Inglaterra y poder hoy en día ser lo que es, uno de los mejores arqueros, y justamente por algo tuvo el premio en París. Sí, un ejemplo claramente de superación del Dibu Martínez, no solo de él, sino también de muchísimos otros jugadores que pasan no solo por nuestro fútbol, sino a nivel en general, a nivel nacional, a nivel internacional, que muchas veces esa pobreza, ejemplo del Diego también, que hace poco cumplió años, que quizás son personas que en su momento no han tenido para un plato de comida y el fútbol los ha hecho triunfar. Así que son ejemplos de superación muy importantes para nuestro país y que van a quedar marcados en la historia. ¿Algo más para cerrar ese? Sí, yo lo que quiero destacar, hablando un poco de lo que es el Dibu Martínez, es cómo nunca una persona cuando va o da el salto a Europa se olvida o capaz que directamente empieza a hacer su vida en Europa. Bueno, acá es todo lo contrario. El Dibu Martínez siempre estuvo presente en la ciudad de Mar del Plata, siempre trató de incentivar a los chicos. Es más, hoy en día hay una calle también que se le dice Dibu Martínez, sí. Los chicos cada vez los quieren más. Entonces eso habla muy bien de él, que no solamente por más de quererlo, es venir a visitar, estar con los chicos y hacerle un acompañamiento para que, bueno, poder motivarlos, porque él pasó por esa etapa, hoy en día está muy complicado y, bueno, está buenísimo que les dé un incentivo a todos los chicos de la ciudad de Mar del Plata que empiezan atajando. Sí, así es. Yo recuerdo el año pasado, antes del Mundial, cuando el Dibu Martínez vino a la ciudad de Mar del Plata, donde estuvo con los chicos de San Isidro, Talleres y demás, que hizo una convocatoria y se sacó fotos con todos los chicos. También le dieron como una mini conferencia de prensa donde él había dicho que se estaba preparando para ser el mejor arquero del mundo y el mejor arquero del mundial, algo que después lo consiguió, y también habla mucho de la mentalidad y el trabajo psicológico que ha hecho durante toda su carrera el Dibu Martínez, que también lo ha llevado a donde está hoy. Así que muchísimas gracias, Ese. Vamos cerrando este primer bloque y ya vamos a seguir con más sobre la carrera del Dibu Martínez. Regresamos con más Por las Ramas, donde seguimos hablando un poco de la carrera del Dibu Martínez, quien es el actual mejor arquero del mundo, y para eso lo tengo a mi compañero Nahuel, que nos va a estar comentando un poco cómo prosiguió su carrera una vez llegado al Arsenal, como estábamos comentando recién con ese. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buen día, Facu, a todos los espectadores, como siempre, de Por las Ramas. Y hay que aclarar en un primer lugar que la compra del Arsenal no fue de ninguna manera una solución, de cierta manera, para la carrera del Dibu Martínez, después de demostrar un gran nivel en lo que fue el Sub-17, ¿no? Donde el Arsenal pone sus ojos en él y termina comprando el 65% de su pase, porque algo que suele ocurrir con los arqueros son las pocas oportunidades, y más Sí. en un club tan importante como el Arsenal dentro de lo que es la Premier League. Por lo tanto, estuvo alrededor de 2 años dentro de lo que fue la reserva del equipo de Inglaterra y terminó pasando en esos años a lo que era el Oxford United a préstamo para disputar un partido de playoff, algo que se va a hacer recurrente a lo largo de su carrera, el tema de los préstamos y cómo la tuvo que pelear a lo largo de los años para ganarse ese puesto. Sí, así es. Bueno, vos remarcabas lo del 65% del pase y me parece importante eso porque Independiente tiene un porcentaje ahora del Dibu Martínez y todavía el Aston Villa no lo ha vendido, sigue jugando en Inglaterra. Se habló mucho de que quizá lo quería el Manchester United de la anterior temporada, finalmente terminó comprando a Onana, pero Independiente tiene un gran porcentaje y en una futura venta del Dibu Martínez le puede entrar una cantidad de plata bastante interesante. Sí, la verdad que es así, y un Dibu que después de las grandes actuaciones va a ser seguramente objetivo de los grandes equipos de Europa. Se lo esperaba tal vez para esta temporada, no terminó siendo así, pero tiene una gran continuidad a lo largo de los años en cuanto a rendimiento y se espera que tal vez dé un salto más de calidad, aunque está demostrando, como decíamos, un gran nivel dentro del Aston Villa.
En el Oxford, como decíamos, disputa este partido de playoff, pierde 3-0, por lo cual fue un paso bastante breve el que tuvo por el equipo de la segunda división. Sí. Y de ahí pasa al Sheffield Wednesday, donde también se esperaba que sea un paso de alrededor de un mes, nada más solamente en el equipo del Championship por una lesión de su arquero, pero se termina manteniendo durante muchísimo más tiempo dentro del equipo, se extiende su préstamo y disputa muchísimos partidos hasta que regresa al Arsenal en la temporada 14-15, Sí. lesiones de Szczęsny y de Ospina que le dan un poco esa oportunidad de probarse en la primera. Sí, una oportunidad importante para un arquero que llega de un equipo de mucha menor jerarquía, podemos decir, a un Arsenal que en ese momento se estaba empezando a reconstruir a lo que es hoy, porque hoy el Arsenal armó una base muy sólida y también viene siendo algo que empezaron a armar y empezaron a construir y a proyectar desde ese momento. Y sería raro y lógico por ahí pensar qué hubiera pasado con el Dibu si se hubiese consolidado en ese equipo. Totalmente, ¿no? Sí. Disputa un partido incluso contra el Borussia Dortmund, el Dibu en ese momento. Tiene 2 partidos dentro de lo que es la Premier, mantiene el arco en 0, pero como decimos, con arqueros como Szczęsny y Ospina era muy difícil ganarse el puesto y tener una oportunidad más allá de lo que eran las lesiones momentáneas de estos arqueros, por lo cual no se puede afianzar y vuelve a salir nuevamente a cesión, en este caso hacia el Rotterdam United, nuevamente hacia el Championship, que obviamente, más allá de que no sea el nivel de la Premier, hablamos de un torneo de segunda división que es tal vez de los más competitivos del mundo. Sí, obvio. Lo ha demostrado también, creo que lo hemos visto mucho al Leeds de Bielsa, donde ha mostrado un nivel muy importante en ese torneo. Y también, sí, como vos decís, es un torneo importante, un equipo mucho menor, pero que también por ahí a un jugador que sale a préstamo lo puede ayudar mucho a obtener minutos, a obtener rodaje, que es algo importante en los jugadores, sobre todo en un arquero que no tiene muchos minutos y que eso cuesta muchísimo y pesa mucho también. Sí, hoy también tocaban lo que era la parte mental y lo importante que es, más que nada también para la posición del arquero, pues se tienen muy pocas oportunidades a lo largo de la carrera. Se vio en el caso del Dibu que si no hay lesiones es muy difícil realmente conseguir una oportunidad de demostrar el nivel que tiene. Y en este caso, después de pasar por estos equipos, llega al Wolverhampton, en ese momento también en la segunda división de Inglaterra. Se mantiene ahí 2 años, uno de los grandes periodos que tuvo en cuanto a la duración del préstamo, pero solamente ataja 15 partidos en 2 años. Y ahí juega muchísimo lo mental porque uno tiene que cambiar de ciudad continuamente, no tiene las oportunidades que cree, se va por un periodo tan extenso y sigue sin tener las oportunidades. Sí, obvio. Y no solo eso, sino que en ese juego por ahí mental en el que entra una persona, es que el Dibu siempre confió en él, confió en lo que podía dar, en lo que está dando actualmente, y por eso también se ha mantenido y ha seguido, porque por ahí si es otro arquero en el que no tiene muchas herramientas desde los clubes o mismo propias de él, para tratarse psicológicamente, como lo ha hecho el Dibu Martínez durante toda su carrera, se baja del barco y no sigue, sin por ahí saber lo que te viene después, porque también eso es lo que le pasa a la carrera de un futbolista, que solamente son momentos. Exactamente, y para tomar de cierta manera dimensión de lo que estaba pasando, él firma en 2009 con el Arsenal, llegando ya a lo que es 2017, sale a préstamo a Getafe, tal vez uno de los puntos bajos de su carrera, lo ha marcado él, que llegó incluso a pensar en el retiro. Claro. Durante ese tiempo disputa solamente 7 partidos dentro de España, nuevamente remarcamos lo que es cambio de país, incluso porque ahora sale de lo que eran las sesiones constantes al Championship, se tiene que adaptar al equipo español, no tiene sus oportunidades como primer arquero y uno empieza a sentir de cierta manera que se le pasan los años y no tiene la oportunidad de demostrar, piensa, como decimos, en el retiro, y es muy difícil de sobrellevar este tipo de situaciones. Sí, lógico, y mucho más también estando lejos de tu familia, a mucha distancia, pudiendo volver cada fin de temporada, por ahí volver a Mar del Plata un mes, tener que volver a seguir entrenando. En ese mes también te tenés que cuidar porque tu cabeza está en que vos la próxima temporada querés jugar, y no solo que capaz no podés descansar lo que vos querés, sino que también tu mentalidad y tu cabeza está puesta en la próxima temporada, en intentar seguir entrenando y mejorando. Exactamente. Posteriormente a este préstamo llega al Reading
y continúa un poco la historia de la misma manera. Es una historia de cierta manera de determinación y de enfrentarse a las situaciones adversas que tuvo el Dibu, porque ya desde salir a una temprana edad del país a irse tal vez con las mayores ilusiones hacia Europa, sabiendo lo que puede significar tanto desde el plano económico como deportivo, y encontrarse con una realidad totalmente diferente en el viejo continente, sin las oportunidades, con préstamos de ida y vuelta a distintos lugares. Llega al Reading, la situación sigue de cierta manera igual, disputa muy pocos partidos, hasta que regresa al Arsenal y nuevamente, como ya le había pasado en su momento con Szczęsny y con Ospina, quien se lesiona en estos momentos es Leno, y genera de cierta manera un efecto mariposa donde se empiezan a dar un montón de situaciones que terminan desencadenando en lo que conocemos hoy como el Dibu Martínez. Porque la lesión de Moapai, un jugador francés de madre argentina, ¿no? Si vemos las coincidencias tal vez que puede haber en la historia de una persona, termina lesionando a quien por ese momento era el arquero titular del Arsenal y se le da la oportunidad al Dibu. Sí, y Leno, que en ese momento, si no me equivoco, había llegado a esa temporada del Bayer Leverkusen como refuerzo estrella, donde ya el Arsenal estaba empezando a armarse, como bien decíamos anteriormente, que estaba empezando a proyectarse, y Leno fue una de esas compras porque es un arquero que llegó con una edad joven y con ganas de disputar el puesto, y el Arsenal con ambiciones de ganar cosas importantes también. Sí. De esta manera el Dibu empieza a tener las oportunidades dentro de la primera división, ya tal vez había tenido algún partido dentro de lo que eran las copas, pero se afianza dentro de la Premier League y empieza a demostrar un nivel impresionante, ¿no? Planteándose de cierta manera si podía quitarle el puesto a Leno, que como bien decías vos, llegaba como uno de los refuerzos estrella para pelear ya en Europa con el Arsenal. El Dibu realiza una temporada fantástica, regresa Leno y pierde el puesto, sorpresivamente, el Dibu, que había sido de los más destacados dentro de la liga, y de esta manera se empieza a plantear de cierta manera la posibilidad de que salga del Arsenal. Claro, y bueno, y ahí es cuando aparece el Aston Villa, ¿no, Nahue? Sí, llega el Aston Villa, compra finalmente el pase del Dibu Martínez y se genera un cambio totalmente y termina de explotar de cierta manera su carrera ya después con lo que es la llegada a la selección argentina, pero se termina demostrando que lo que le faltaba era la continuidad en los minutos y tal vez esa confianza que él trabajaba desde el lado mental, pero obviamente que te apoye el equipo termina significando una mejora importantísima para el jugador, ¿no? Y en este caso, más importante dentro de un arquero. Sí, lógicamente, y por ahí podemos también decir que todo pasa por algo, porque todo lo que le pasó al Dibu quizás fue para ponerlo hoy donde está, pero también nos hace pensar que quizás si él en alguno de todos los equipos que pasó durante mucho tiempo, donde no tuvo minutos, si por ahí hubiese jugado, ¿qué hubiera pasado? Si por ahí hubiéramos tenido muchísimo antes un arquero titular de la selección argentina que le hubiese sacado el puesto tanto a Chiquito Romero, a Armani o al que esté en ese momento, por ahí podemos pensar eso, pero también el trabajo de todos esos años de salir a préstamo constantemente, creo que también lo ha llevado a donde lo llevó hoy actualmente. Obviamente, en el plano tal vez de la mentalidad que tiene el Dibu, porque es alguien que se demuestra muy fuerte desde ese aspecto, se lo ha visto en las tandas de penales, en las definiciones, tanto Copa América como Mundial, al momento incluso de declarar, se lo vio en el Balón de Oro y en diferentes galas, siendo una persona que entiende el contexto en el que está y lo que tiene que hacer para llegar a cumplir sus objetivos. Una vez que ingresó dentro de lo que es la selección, no salió nunca y nunca llegó incluso a plantearse que pueda salir del equipo, se adueñó del arco de la selección y es un punto muy importante el que planteas vos de qué hubiese sido si se le daba tal vez la continuidad antes. Nunca vamos a saber si hubiera rendido de esta manera o todo lo que aprendió en ese tiempo nos termina dando al Dibu que conocemos hoy. Sí, obvio, como vos bien decías, el Dibu Martínez no ha perdido su puesto en la selección argentina jamás. Ahora vamos a estar hablando un poco de los números del Dibu Martínez en el próximo bloque, pero ha sido un jugador fundamental para la selección argentina desde que ingresó al equipo. Su nivel en Aston Villa lo ha llevado a donde está hoy. Como vos también decías, lo del trabajo mental, algo muy importante que siempre se habla en los clubes, el tema de quizás relacionado con la depresión en los jugadores, los momentos que les toca vivir, las adversidades, el estar lejos de su familia, son cosas que siempre se ponen en la balanza, que los clubes tienen que estar presentes en ese momento para darle las herramientas a los jugadores
para no decaer en una depresión fuerte. El Dibu Martínez es un caso de superación donde se ha demostrado a lo largo de todos estos años que su nivel estuvo siempre ahí, pero le faltó quizás la confianza que en ese momento le dio el Aston Villa, porque también es importante que alguien te diga yo te busco, te compro y te pongo y vas a ser mi arquero titular y termine siendo así. Sí, termina siendo un punto de inflexión dentro de la carrera, más allá de lo que ocurrió en el Arsenal, y con la importancia que tiene el apoyo del equipo en la posición del arquero. Tal vez la posición más injusta dentro del fútbol, quedan muchísimo más marcados sus errores tal vez que los del resto de los jugadores, pero siendo tal vez el contrapunto de esto, cómo se termina destacando el Dibu por la importancia de su desempeño, tanto lo que fue en las buenas temporadas del Aston Villa desde su llegada al equipo de Inglaterra, como bien marcábamos, a la selección argentina con lo que fue con la consolidación de la Copa América y del Mundial, planteando que 4 años antes el Dibu había estado como un hincha más dentro del Mundial y dijo, yo voy a estar atajando en la próxima edición, y lo terminó haciendo, y no solo eso, sino que fue campeón del mundo, siendo clave dentro de la selección. Sí, obvio, y también, bueno, no solo eso que habla de su parte psicológica, sino también de su motivación y de sus objetivos que se ha planteado y de que los ha cumplido todos en un momento por ahí trascendental de su carrera, porque ya con una cierta edad, que quizá para algunos futbolistas es complicado consolidarse, y el Dibu Martínez lo ha hecho y lo ha hecho de una grandísima manera. Muchas gracias, Nahue, vamos a ir cerrando este bloque y ya regresamos con más sobre la carrera del Dibu Martínez. Regresamos de un pequeño corte y volvemos con más sobre la carrera del Dibu Martínez, y como ya bien mencionamos durante todo el programa, lo importante que ha sido el trabajo psicológico para el Dibu Martínez a lo largo de su carrera, y lo tengo a ese nuevamente, donde va a estar comentando un poco del trabajo del psicólogo. Hola Facu, bueno, volvimos nuevamente. Vamos a hablar un poco de lo que fue el pilar fundamental para el Dibu Martínez en toda su etapa futbolística, y lo es su psicólogo. A este psicólogo lo conoció jugando en el Arsenal. Nombró en varias ocasiones a psicólogo como una parte fundamental en toda su trayectoria. El Dibu le agradeció luego de eso, de los penales contra Países Bajos, que fue un partido bastante emocionante, sí. Y también del partido que pudo sacar adelante a Argentina contra México, pese a empezar el camino del Mundial no muy favorable, que nadie esperaba que podía llegar a pasar. Entonces, sí, así es. Ahí fue un rol bastante importante que el psicólogo estuvo para el Dibu Martínez. Se llama David Presley. David Presley, quien lo conoce, estuvo en la etapa del Arsenal, que lo conoció el Dibu, y se hicieron muy amigos, más allá de que, sea su psicólogo, tuvieron un intercambio siempre de charlas, y fue hasta el día de hoy uno de los pilares fundamentales para el Dibu Martínez, que también en el Arsenal estuvo gran tiempo este psicólogo en la Premier League, y solamente estuvo en el Arsenal de Inglaterra. Y también Presley se desempeñó durante muchos años como terapeuta del departamento de psicología. Sí. Eso que dio a entender que el Dibu Martínez lo iba a ayudar bastante con su mente. Hoy en día, la verdad que no sé si lo ayudó bastante, porque contra Países Bajos, viste lo que al final del partido lo que pasó con Van Gaal, que las sí. Declaraciones que hubo previas, y creo que ahí no estuvo bien, porque el psicólogo justamente en esa charla que tuvieron le dijo que no tenía que hacer nada, que nada más festejara con los de su equipo, y creo que las señas fueron de más, y ahí creo que la psicología para el Dibu no fue muy buena. Creo que los gestos que hizo fue demasiado. Sí, podríamos pensarlo también de esa manera, pero yo creo que el Dibu tiene una manera muy particular de vivir los partidos, de su mentalidad, y creo que también la vorágine del partido y de cómo se ha dado el partido en ese momento, todo lo que pasó en los 120 y lo que pasó en la previa también, porque fue una sumatoria de cosas. Recordemos que Messi también haciendo gestos contra el Banco de Holanda, con el famoso andá pa' allá bobo. Fueron todas cosas que se sumaron, que se fueron acumulando y que también lo descargaron de alguna manera a los futbolistas en manera de defenderse. Y estábamos hablando de la mentalidad del Dibu Martínez, y el streamer Momo, Jerónimo Benavides, dijo reiteradas veces
que él le llamó la atención en el primer partido del Mundial, cuando Argentina pierde con Arabia Saudita, que el Dibu Martínez le llamaba la atención, decía, el Dibu Martínez está totalmente loco, porque dice que estaba en el vestuario y se empezó a decirle, acá ya vamos a volver a este estadio, vamos a ganar la final, al estadio, hablándole al estadio, y eso habla mucho de la mentalidad que tiene el Dibu Martínez para afrontar no solo como a lo largo de toda su carrera, sino en ese Mundial en especial, y lo bien preparado psicológicamente que estaba y la confianza que tenía, como la que tuvo en el momento que el Aston Villa le dio su oportunidad. Así es, bueno, justamente cuando el Aston Villa le dio esa oportunidad, hoy en día para el Aston Villa es un jugador fundamental, el Dibu Martínez. Y bueno, déjame decirte algo, Facu. El Dibu Martínez creo que no empezó esto en el Mundial, sino hubo un previo avance de él, que fue en la Copa América, donde bueno, sí, tuvo una gran participación en los penales contra Colombia, que bueno, ya esa chicana que tenía con Yerry Mina, bueno, creo que ahí estuvo un poco mejor, se lo vio un Dibu bastante concentrado anímicamente, el envión que tenía Argentina en ganar algo para que bueno, Messi también pueda disfrutar y no sea tan cuestionado como lo fue en su tiempo en la selección argentina. Y también, bueno, en la final en el Maracaná, que fue fundamental, fue esa tajada que recordamos a Richarlison, sí, que bueno, la verdad que estuvo bastante bien concentrado. Y bueno, déjame decirte que bueno, siempre el psicólogo para el Dibu fue fundamental. Antes de cada partido siempre habla con él y trata de definir los últimos detalles, porque bueno, para el día de hoy no todos los jugadores tienen su propio psicólogo. Eso es también algo a destacar, porque hay muchos jugadores que no creen en la psicología y creen que están bien. Y bueno, creo que el Dibu cada vez se lo ve mejor, tanto adentro de la cancha como afuera, sus pensamientos, y como ser humano eso habla muy bien. Y déjame darte unos últimos números del Dibu Martínez. Dale. En la selección argentina. El Dibu Martínez dejó el arco en cero en 12 ocasiones de 17 partidos que disputó. Recibió solamente 5 goles, y de esos 5 goles, 3 recibió contra Chile en distintos partidos, 1 recibió contra Venezuela y el último lo recibió contra Colombia. La verdad que números bastante importantes, de 17 partidos, dejar 12 veces el arco en cero en lo que es acá en Sudamérica. La verdad que un rol importante está cumpliendo. Y bueno, esperemos que tengamos Dibu para rato, ¿no? Sí, obviamente el Dibu es un arquerazo. Nada más para decir del Dibu Martínez en cuanto a lo futbolístico, pero quiero volver un poco a lo que hablabas recién del trabajo psicológico. Y bueno, en la gala del Balón de Oro, donde él gana el premio Lev Yassin al mejor arquero del mundo, quien le entrega el trofeo es su padre. Y después él, cuando salió de la gala, habló con los medios y dijo que en otro momento él se hubiera puesto a llorar, pero el trabajo psicológico que tenía en ese momento lo hizo no quebrarse en público, sino que se terminó quebrando después, lo reconoció públicamente, y algo que también habla del trabajo del Dibu Martínez. También para agregar sobre los números y sobre los datos, el Dibu Martínez hace poco rompió el récord de 720 minutos sin recibir goles en el arco de la selección argentina. En este 2023 no tiene goles recibidos, tiene 34 partidos jugados y 24 vallas invictas. Unos números impresionantes, además de que tiene obviamente 3 títulos, que son el Mundial, la Copa América y la finalísima. En la actual Premier League, por ahí muchos se ha estado comentando, se ha estado diciendo, sobre todo en las redes sociales, sobre si el Dibu merecía o no este Balón de Oro, este premio, mejor dicho, al mejor arquero del mundo, porque quizás los números en la Premier son bastante buenos, porque y en el Mundial también, lógicamente, lo demuestran en la selección, pero el Dibu ha sido muy cuestionado, sobre todo, más que nada, por el tema de que el Dibu con los gestos y demás, eso se ha ganado cierto enojo de muchos hinchas del fútbol. Bueno, la actual Premier League tiene 14 goles recibidos en 10 partidos, pero lo llamativo es que sería un gol cada un partido más o menos, pero la mayoría de esos goles fueron solamente en 2 partidos, porque frente al Liverpool perdió 3-0 el Aston Villa y frente al Newcastle perdió por 5-1. Ahí ya tenemos bastantes goles acumulados, por lo que el número por ahí sería un poco menos llamativo si vemos esos 2 partidos, si los tenemos en cuenta.
Actualmente el Aston Villa ha sido tan importante el trabajo del Dibu que se encuentra quinto en la actual Premier League. Tiene 10 partidos jugados, 7 ganados, 1 empatados y 2 perdidos. Tiene 22 puntos y se encuentra quinto. También, por último, que el Dibu está jugando ahora actualmente una competencia internacional como es la Conference League, en la que tiene 3 partidos jugados, 2 ganados y 1 perdido. Se encuentra segundos en su grupo y en 3 partidos recibió solamente 4 goles, pero igualmente el Aston Villa está demostrando su gran nivel. Por ahí recibe muchos goles en algunos partidos, pero la realidad es que termina ganando quizás 3-2 muchos partidos. Son partidos donde hay muchísimos goles, pero el Dibu está mostrando un nivel imperial, sobre todo en el Aston Villa, en la selección. Creo que es un jugador que en el próximo mercado de pases puede dar un gran salto en su carrera, como lo ha estado esperando durante muchísimo tiempo, y que también le va a servir a Independiente, porque como mencionamos en el principio del programa, al tener un porcentaje del pase, si se concreta una buena venta, Independiente en este momento va a recibir plata y va a ser de gran ayuda para el club. Así que vamos a ir cerrando el programa del día de hoy, donde hablamos de toda la carrera del Dibu Martínez, un arquero que recordemos que ganó el Mundial, ganó la Copa América, la finalísima, y hace un par de días se coronó como el mejor arquero del mundo en los premios de la revista France Football. Así que muchísimas gracias a todos por mirar el programa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nosotros nos encontramos